valor absoluto, ¿no? Entonces aquí sería el valor absoluto de u más la raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado. Entonces eso ustedes lo encuentran por allá en las tablas de integración. Entonces ya teniendo ese dato, ¿cierto? Entonces ya podría calcular yo esta integral de acá. ¿Qué sería entonces? Este factor, que es el constante, por el logaritmo natural de z, ¿cierto? Que sería el u, más la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más Z al cuadrado, y esto evaluado de 0 a L. Entonces tengo que evaluar de 0 a L entonces cuando Z vale L, me daría esto, y cuando Z vale 0, me daría esto. Por propiedades del logaritmo, ¿cierto? Me daría entonces que el potencial en el punto 1, debido a esa línea, toda la línea uniforme de carga, sería a S. Y hago exactamente lo mismo, pero ahora con esta distancia. Ya no esa distancia, R sería ahora esta distancia de acá. Que sería esto, ¿sí? Entonces, en forma similar, lo calculo para la otra distancia y me daría esto mismo. No hago el procedimiento porque ya sé que aquí me da lo mismo, simplemente cambio el R1 por el R2. Ahora la condición es que L sea mucho mayor que R1 y L sea mucho mayor que R2. Entonces, teniendo esa consideración, si usted hace que L sea mucho mayor, mucho mayor que R1, ajá, ¿cierto? Perdóneme. Aquí creo que copié algo más. Aquí es Z es L, ¿no? Aquí es R1 al cuadrado, entonces al otro lado sería R2 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí R2. Simplemente cambio el R1 por el R2 acá, pero aquí creo que dejé Z y es L. Para poder mirar la condición. Ahora sí. Si usted, L cuadrado, ¿no? Entonces, si usted hace que L sea mucho mayor, entonces R2, pues es insignificante cuando usted, por ejemplo, sume 1.000.000 con 0,01. Entonces, aquí me quedaría esto me quedaría esto cuando aplico esta condición. Para la una y para la otra, para las dos. ¿Listo? Y luego entonces hago la diferencia de potenciales. El potencial 1, 2 es igual al potencial mayor menos el potencial menor, siendo el potencial 1 más grande que el potencial 2. Hago la diferencia y obtengo, ¿cierto? El resultado. Esa era la forma de calcular la diferencia de potencial entre esos dos puntos para una línea de longitud 2L, teniendo esta consideración. No sé si tienen dudas. Bueno, quise hacerlo porque sé que no es fácil. Entonces lo hice. Bueno, muy bien. No sé si tienen dudas, niños. Bueno. Entonces ahora, yo no sé si ustedes observaron o miraron. Yo no sé por qué Becerra graba la clase sin pedirnos permiso a los asistentes. ¿Por qué lo haces? Uno debe pedir permiso a los asistentes. Y yo no he autorizado ningún tipo de grabación, con todo respeto se lo digo. Profe, disculpe. No Pero sé es cierto si... que uno debe pedir permiso. Sí, señora, disculpe. Sí, yo te voy a aceptar la grabación, me parece muy bacano, pero debes pedir permiso. Yo la otra vez, yo no me he dado cuenta que tú grabas y pues bacano que lo grabe, porque imagínate, pero hay que pedir permiso. Yo no lo grabé precisamente porque no sé. Por eso creo que te lo eliminé y tú volviste y lo activaste. Entonces hay que pedir permiso. ¿Qué dicen los asistentes? ¿Grabamos o no? Sí, profe, sí, bueno. Sí, claro, sí, profe. Bueno. Sí, Permiso profe, concedido. es importante. Sí, profe, buena idea. Bueno, listo, ¿verdad? Que pedir Profe, permiso. yo le puedo hacer una consultica, no sé Usted qué la clase tan pasada viable no sea. vino, no lo escuché. Yo. El que habló ahorita, el de la consultica. No, profe, yo he asistido a todas. Mire las ¿Verdad, grabaciones y Tobar? verás. No te escuché la clase pasada. Y a ti te escucho todas Sí, las profe. clases.
Ah, bueno, qué No, profe, chévere. en todas. Busque la Bueno, grabación. vale. Ahí estoy yo. Ay, Profe, sí, es tengo que la no sé grabación. Ah, ok. sí. Y con Dime. los trabajos que pues su merced nos pone. Profe, no sé si sea viable de pronto, pues en lo que tengamos temario para el día de hoy, si de pronto pues pudiéramos sacar un poquito más temprano, más por el tema de prepararnos para el parcial de mañana, siempre y cuando Pues sea vea, viable, Pere, claramente, ¿no? yo quiero decirte una cosa. Mañana nos vamos a ver temprano, 2 horas para que hagan la consulta de las preguntas que tengan. Eso es lo que vamos Ah, a hacer. Yo ahorita tengo pues, que adelantar tema, me excusas, ¿no? Tengo que no, adelantar. no, no, tranquila, profe, no hay problema. ¿El parcial sería entonces de 9 a 11? ¿O sí, sí? ¿Cómo dices, Tobar? No lo entiendo. El parcial sería entonces mañana de 9 a 11, ¿correcto? Para de pronto en las 2 horas No, llegar. habla más despacio porque no te entiendo. ¿Cómo? Profe, El parcial, el parcial mañana sería entonces de 9 a 11. sí, las 2 horas, sí. La Listo, idea profe. es que Ok, se reúnan ustedes, yo me siento muy juiciosa, ustedes se acercan, hacen las preguntas correspondientes, entre ustedes también se ayudan, se colaboran, usted cómo hizo esto, usted cómo hizo eso, y claro que tiene que tener ya todo hecho. Es como cuando uno va a claro, un profe. matrimonio, ya tiene que tener el vestido, el peinado, y de pronto si me caí no importa, tengo el vestido y el peinado. Algo así, Tobar. Usted no Listo, puede profe, muchas llegar a gracias. solucionar, sí. Y si Y al a caso, ninguno le profe, voy a para que contestar una pregunta, como les dije, si usted no ha hecho los procedimientos respectivos. Sorry, porque esto Perfecto, es profe, listo, largo. muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Me haces perder la esta. Bueno, el gradiente. Aquí yo les coloqué a ustedes un video, no sé si lo vieron, sobre un profesor que habla sobre gradiente. ¿Dónde está? Verá. ¿Dónde es que es? En Teams. Es que tienen que entender que este curso es súper rápido, o sea, y eso es, ustedes ya lo sabían. En 4 horas debo yo dar por lo menos 2 capítulos, porque es un curso súper rápido. Y, y el tema de campus es más largo que todas las otras materias. Bueno, está aquí, ¿qué es? Teams. Ya casi hemos terminado. Les coloqué un video, de eso hay muchísimos, sobre el concepto de gradiente, ¿cierto? Lo que pasa es que el potencial eléctrico es un escalar. Como es un escalar, nosotros debemos darle la notación de vector, así como lo hicimos con los ejes cartesianos. Entonces nosotros nos inventamos las coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas, pero le damos una notación de vector con los ejes cartesianos. ¿Dónde está? Siempre se me pierde el general. Es que esta cosa lo van arreglando y lo van cambiando. Mira, este video, este es muy chévere. Hay muchos que hablan sobre esto es gradiente y curvas de nivel. Esto lo usan en topografía, lo de los gradientes de nivel los usan en topografía, en electricidad, en muchas cosas, lo de los gradientes de nivel. Entonces, pues vamos a ver este video, me gustó mucho. Hay muchos que pueden ver ustedes en la web sobre los gradientes de nivel. Hay mucha gente que habla sobre ese tema. Entonces, pues hay que mirar y hay que enterarse sobre qué es eso del gradiente y no verlo como una carga pesada, ¿cierto? De que me toca ver y me toca aprender, no. Esto es muy importante y tienen que saberlo. Entonces, acá, yo quería mostrarles aquí esto de acá. Fíjense que nosotros la clase pasada estábamos hablando del potencial eléctrico
y que estas eran las líneas equipotenciales. Estos son círculos, esta es una carga puntual, ¿cierto? Y estas serían las líneas equipotenciales de esa carga puntual. Que a medida que yo me alejo de la carga, el potencial va disminuyendo. Fíjese que el potencial no es un vector, el potencial es una cantidad escalar que es medible con un instrumento que se llama voltímetro. Un voltímetro digital, un voltímetro no sé qué, cantidad de voltímetros que ustedes deben conocer por su experiencia inclusive laboral. Entonces, el potencial es un valor escalar. El gradiente es el que le da la notación vectorial al potencial. Realmente eso es lo que se hace aquí. O sea, el potencial es un valor escalar, pero yo necesito asociarle un vector a esto. Entonces, el operador nabla, que es un operador que tiene componente o tiene, ¿cómo se llama? Tiene esa notación de la derivada con respecto a X, del potencial en dirección a X más la derivada del potencial a cualquier campo vectorial, ¿no? En escalar. Entonces, la derivada con respecto a Y del potencial en AY más la derivada del potencial con respecto a Z en dirección a Z. Entonces, lo que le da el gradiente es la notación vectorial a ese potencial. Y eso es todo. Para poder determinar los campos eléctricos. ¿Sí me entiende? Ese campo, fíjese que estos vectores que están acá son totalmente perpendiculares a las esferas. Todos son. A eso también se le puede, eso es como la representación de gradiente, que son perpendiculares a esas líneas equipotenciales. Hágalo como usted lo quiera. Aquí ponga una carga acá, cambiemos la carga. Digamos, aquí tenemos un espacio de vía y mire las líneas como sean. Entonces, ahora coloquemos nuestras líneas equipotenciales, digamos una línea acá, otra línea acá. Y si ustedes se fijan, esos vectores que son las líneas de campo, ¿cierto? Se podrían asociar al gradiente de un potencial, ¿cierto? Porque yo puedo determinar el potencial en cualquier punto, ¿cierto? Digamos acá, ese potencial vale menos 9.24, menos porque va hacia el centro, es un sumidero, diverge en la carga, si me entiendes, menos 9.24 voltios y tiene un vector asociado que no lo puede dar el gradiente. Y de esa manera también podemos calcular el campo eléctrico de un potencial determinado, digamos de un potencial de una carga eléctrica. Que si yo le pregunto a mis estudiantes cuál es el potencial de la carga de una carga eléctrica, ellos rápidamente me dicen, profe, K por Q sobre R, porque lo vimos la clase pasada. ¿Cierto? Y cuando yo haga el gradiente, como va en dirección R, y si usted hace la derivada de eso con respecto a R, ¿cierto? Utilizando el gradiente en esféricas, entonces usted va a obtener que el campo eléctrico es de una carga eléctrica, ¿cuál es? K por Q sobre R cuadrado en dirección a R. ¿Sí me entienden? Vamos a mirar. Eso no tiene misterio. Y sí es bien interesante que a una cantidad escalar se le asocie un operador para poder hallar una cantidad vectorial. Eso es bastante chévere. Esos físicos son unos genios. Dice, en los textos se encuentra aún esta información un poquito más complicada. Dice, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema en 3 dimensiones, ¿cierto? X, Y, Z, 2 vectores que van desde el punto 0, 0 a este punto, lo llaman R. Hay un desplazamiento de R y aquí tenemos otro vector R por DR. Entonces, aquí sería un punto, este punto sería M en las coordenadas X, Y, Z y cuando hago ese desplazamiento, tenemos un punto en X más de X, Y más de Y y Z más de Z. Y aquí tenemos otro dibujo. Aquí tenemos en coordenadas X, Y, Z. Estas sábanas es como si fueran las superficies equipotenciales. Esto es un equipotencial y este es otro equipotencial. Y fíjese que este vector que se le llama gradiente de un potencial es perpendicular completamente a la superficie. Y aquí pasa y aquí tenemos este vector de R que corresponde a este vector de R de acá. Vamos a ver qué lo dice la teoría. Bueno, tenemos el de R en estas 3 coordenadas, de X en dirección a X, más de Y en dirección a Y, más de Z en dirección a Z. Dice, los puntos M y N de la región en que está definida una función escalar B, el vector separación de los puntos es este. Dice,
por el cálculo del cambio en el potencial desde M hasta N está dado por esta expresión que está acá. Diferencial del potencial es igual a la derivada parcial con respecto a X de dx más la derivada parcial del potencial con respecto a Y de dy más la derivada parcial del potencial con respecto a Z de z. Es una expresión bastante compleja de entender, me parece a mí. Dice, el operador nabla. ¿Qué es el operador? Este triangulito de acá es el operador nabla. ¿Qué es este de acá? Es la derivada con respecto de x de ax más la derivada de y con respecto a y. La derivada parcial de y en dirección a y más la derivada parcial de z con respecto a z. Todo esto lo vamos a multiplicar por ese potencial, que es una cantidad escalar. Y mire que me da un vector. Entonces, el gradiente de un potencial me da un vector en dirección a x, a y y a z. ¿Cierto? Eso. Entonces, el gradiente de una cantidad escalar me da un vector. De lo que se deduce que el diferencial de potencial es igual al gradiente de un potencial punto el diferencial de desplazamiento. Bien, dice, el gradiente de una función escalar b yace en la dirección del máximo incremento de la función potencial, porque el potencial es una función que depende de R. Por ejemplo, si es una carga eléctrica. Dice, el campo vectorial, ¿cierto? No sé si lo leen ahí. Bueno, el campo vectorial delta de V, también escrito como gradiente de V, se llama el gradiente de la función escalar B. Se ve que para un diferencial de R fija, el cambio B en una dirección dada de R es proporcional a la proyección del gradiente B en esa dirección. Así pues, el gradiente B yace en la dirección del máximo incremento de la función. Bueno, dice, otra visión del gradiente se obtiene haciendo que los puntos M y N estén sobre la misma superficie equipotencial. Si el potencial es un potencial B en X, Y, Z igual a C1. Eso se está viendo en esta imagen, ¿cierto? Este es el potencial, esta es la función potencial que es igual a C1. Y aquí tenemos otra función potencial que es igual a C2. Esos son valores, el potencial, saben que es un escalar, ¿cierto? Aquí lo que queremos ver es ese cambio de equipotencial, porque este es un equipotencial, este es otro equipotencial y esta es la dirección en que cambia el potencial. Entonces, la derivada de B es igual a 0. La derivada de B será igual a 0 cuando usted pasa del punto M al punto N porque está dentro del mismo superficie equipotencial. Ahí no hay gradiente. El gradiente solo va es cuando usted pasa de un potencial a otro. Lo que implica que el gradiente es perpendicular a R. Bueno, pero DR es tangente a la superficie equipotencial. Es importante entender eso. El DR es tangente a la superficie equipotencial. Este es el DR y es tangente. O sea, tangente significa que entre el DR y el gradiente del potencial debe formar un ángulo de 90. En efecto, para una localización adecuada de N, este representa cualquier tangente a través de M. En consecuencia, el gradiente de un potencial debe estar a lo largo de la superficie normal a M. Como dB está en la dirección de aumento del potencial, apunta desde B, X, Y, Z en C1 hacia B, X, Y, Z en C2, donde C2 es mayor que C1. El gradiente de una función potencial es un campo vectorial en el cual es en todo punto normal a las superficies equipotenciales. Bueno, el gradiente en los sistemas coordenados cilíndricos y esféricos se derivan directamente de una expresión en el sistema cartesiano. Debe anotarse que para cada término contiene la derivada potencial de B con respecto a la distancia en dirección del vector unidad particular.
Lo que pasa es que el gradiente solo es definido en cartesianas, en el otro no. El otro ya, ¿sí? Dice, el gradiente es válido aunque el gradiente de B es válido para cualquier sistema de coordenado, debe recordarse que el operador nabla se define solo en coordenadas cartesianas. En las otras no, pero se define, o sea, ¿cómo les digo? El nabla solo se define en cartesianas. O sea, es la derivada con respecto a X. El nabla es, espérate, ¿cómo les explico? El nabla solo es definido en cartesiana, no en las otras coordenadas, pero se puede obtener el gradiente de una función escalar en las otras coordenadas. ¿Sí? Sí recuerdan qué es el nabla, ¿no? El nabla es... A ver. Pero les muestro qué página es esta, las 6. Bueno, es un detalle que no es muy... ¿Cierto? Pero es importante decirlo. El operador nabla solo es definido en cartesianas, solo es definido. Entonces aquí sería, por ejemplo, el nabla es definido como la derivada parcial con respecto a x en ax, aquí está la función en x, más la derivada parcial con respecto a y en ay, ¿cierto? Aquí en ese paréntesis se escribe la coordenada ay, más la derivada con respecto a z, la coordenada z en dirección a z. El nabla solo es definido en cartesianas, no en las otras, aunque se puede definir el gradiente en las otras coordenadas. Bueno, aquí está, por ejemplo, el gradiente del potencial en cartesianas, en cilíndricas, que es la derivada parcial de b con respecto a r en AR, más 1 sobre r por la derivada parcial de phi, la derivada parcial con respecto a phi, más la derivada parcial de, aquí me faltó un b, ¿no? La derivada parcial de v sobre r por de phi en la dirección a phi, más la derivada parcial con respecto a z de v en la dirección a z. Este sería en cilíndricas. Y en esféricas sería la derivada parcial de v con respecto a r de AR, más la derivada 1 sobre r por la derivada parcial de b con respecto a teta en a teta, más 1 sobre r seno de teta por la derivada parcial de b con respecto a phi en a phi. Lo hablo así para poder recordar que estos son derivadas parciales porque ¿sí? Esas derivadas dependen de 3 variables, x, y y z. En cartesianas, de igual manera en cilíndricas, r phi z y en esféricas, r teta phi. Como dependen de esas 3 variables, entonces por eso se hacen las derivadas parciales. Bueno, ese sería el gradiente. Vamos a ver la relación entre el campo eléctrico y el potencial y las relaciones con ese gradiente. Dice, a partir de la expresión integral para el potencial A respecto a B, el diferencial de potencial puede escribirse como. Entonces, el diferencial de potencial es igual a menos la intensidad del campo eléctrico multiplicado por un diferencial de longitud. Como el campo eléctrico se puede calcular a partir del gradiente de un potencial, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de un potencial. O sea, usted tiene la función potencial. Por ejemplo, usted sabe que el potencial de una carga eléctrica es K por Q sobre R. Con eso usted puede hacer el gradiente, aplicar el gradiente en coordenadas, por ejemplo, esféricas y obtener el campo eléctrico. Entonces, esta ecuación es muy bacana, ¿cierto? Porque a partir del potencial yo puedo obtener el campo eléctrico. Dice, la intensidad del campo eléctrico puede obtenerse cuando la función potencial es conocida, tomando simplemente el negativo del gradiente B. Ya se halló que el gradiente es un vector normal a la superficie equipotencial dirigido hacia un cambio positivo en B. Con el signo negativo se encuentra que el campo se dirige a los niveles superiores a los inferiores del potencial B. Dice, con el signo negativo se encuentra que el campo se dirige de los niveles superiores a los inferiores del potencial B. O sea, de arriba hacia abajo. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá donde nos den el potencial y podamos calcular el campo eléctrico. Aquí me dice que pase a la página 11. Es que se me pasó así. Por ejemplo,
Les dicen así, sea la función potencial definida en esta. Uno observa que está en coordenadas cartesianas, que el potencial está en voltios. Dice, en el espacio libre, halle la energía almacenada. ¡Ah, jue madre! No, pero no quiero hallar la energía almacenada, quiero hallar el campo eléctrico. Ahorita hablamos de la energía almacenada, solo quiero hablar del campo eléctrico. Voy a hallar el campo eléctrico. Entonces aquí sería que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico es igual a menos el gradiente de un potencial. Como yo veo que el potencial está en coordenadas cartesianas, pues uso el de cartesianas, ¿cierto? El gradiente en cartesianas, entonces sería este. Y entonces aquí simplemente es menos la derivada con respecto a x de ax en dirección a x más la derivada con respecto a y de y en y en z no hay. Entonces simplemente es la derivada de 2x, pues es 2, pilas ese signo, ¿cierto? No, debí haber hecho un paréntesis acá, perdónenme. Son pequeños detalles que enamoran. ¿Qué página es ese? La 11. Mejor usar el paréntesis, no sé si efectivamente aquí hay que usar un paréntesis. Eso. Sí, señora, hay que usar un paréntesis y después mirar. Déjeme borrar a ver si yo tengo bien esto. Entonces aquí sería, esto es igual a menos. Bueno, la derivada, este 2 sale y la derivada de x con respecto a x es 1, ¿cierto? En dirección a x, ¿cierto? Más, ¿cierto? La derivada, este 4 sale y la derivada de y con respecto a y pues es 1. Y entonces es en dirección a y. Ese sería el vector campo eléctrico. Este es el vector campo eléctrico. Entonces, a partir de una función potencial, yo aplico gradiente y obtengo el campo eléctrico. ¿Cómo sé la magnitud? La magnitud es esta, que sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz. Y ambos negativos, pero cuando usted eleva al cuadrado, todo número al cuadrado da positivo. Entonces, aquí sería 4 más 4 por 4 más 4, 4 más 16. ¿Cuánto es 4 más 16? 20, raíz cuadrada de 20, en unidades de voltio por metro. Esta sería la magnitud del campo eléctrico. Dice, el campo es constante y con dirección sobre todo el espacio. De esta manera, la energía total almacenada es infinita. El campo puede ser aquel que se produce dentro de un condensador de placas paralelas infinitas. De todas maneras, es posible hablar de una densidad de energía para este y otros campos y la expresión. Bueno, entonces aquí lo que me querían, no quiero hablar todavía de energía, voy a pasar a otro ejercicio, ahorita hablamos de la energía, por ejemplo este. Dice, dos semiplanos conductores delgados en φ0 y φ6. O sea que esto ya o es esféricas o es cilíndricas. Bueno, están aislados uno de otro a lo largo del eje Z. Esféricas, cilíndricas, Z, cilíndricas. La función potencial en phi, bueno, la función potencial para phi entre 0 y π6 es esta. Esta es la función potencial entre 0 y π6. Esta de acá. Dice, halle la energía almacenada. ¡Ay! Me va a tocar dar el concepto de energía almacenada entre los semiplanos para cuando R varía. Lo importante, vamos a hallar para hallar la energía hay que hallar, la energía almacenada hay que hallar el campo eléctrico. ¿Cómo se halla el campo eléctrico? Como está en cilíndricas, entonces yo utilizo el gradiente en cilíndricas. ¿Cuál es el gradiente en cilíndricas? A ver, memoria. Dice así, que es la derivada parcial de B con respecto a R en AR más 1 sobre R por la derivada parcial de B con respecto a phi en phi más la derivada parcial de B con respecto a Z en Z. Memoria. Entonces yo voy a pasar acá. Entonces acá es el potencial es este. Entonces sería menos el gradiente de un potencial. Mire que yo no usé paréntesis porque el potencial solo está definido en phi. Eso indica que para R y Z, en esa parte, en esos dos términos se van. Entonces solo queda en términos de phi. Entonces sería 1 sobre R por la derivada con respecto a phi de la función en phi, ¿cierto? Y ya es derivar esto. Esto es una constante, sale de la integral, quedaría positivo, y la derivada de phi con respecto a phi es 1, y entonces ya tengo el campo en esa dirección. Y así se aplica lo del gradiente. Vamos a devolvernos
porque aquí hay un concepto muy chévere, que es el de la energía almacenada. Cuando uno habla de energías almacenadas, siempre habla de capacitores, porque esos son los dispositivos eléctricos que uno utiliza para almacenar cierta carga, y eso se utiliza como una fuente inclusive, ¿cierto? Cuando se va la corriente, ¿qué es lo que mantiene los equipos? Algunos equipos de estas UPC, PC, esas mantienen la carga en donde, en un capacitor, ¿cierto? Se va la luz y lo mantiene un tiempo y después se apaga, ¿cierto? El capacitor, energía almacenada. Esto es muy bacano, ojalá lo cojan. Lo vamos a ver de dos formas. Utilizando primero la energía almacenada. ¿Dónde está? Se puede calcular, permítame un segundo, con estas funciones de acá. Entonces, la energía almacenada se nota como si fuera una función trabajo, la energía almacenada, es igual a 1/2 de la sumatoria de M igual a 1 hasta N de Q sub M por B sub M. Pero también como Q se puede calcular como la densidad volumétrica por el volumen, también se puede utilizar con esta fórmula. 1/2 de la integral volumétrica de la densidad volumétrica por el volumen. No, este es potencial. Por el potencial por el diferencial de volumen. Y otras expresiones pueden ser, la energía almacenada puede ser 1/2 por la integral del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico por el campo eléctrico por el diferencial de volumen. ¿Sí? Es una integral de volumen. Y recuerden que esta densidad de flujo eléctrico es lo mismo que epsilon sub 0 por el campo. Entonces también se puede dar como esto. 1/2 de la integral volumétrica de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado por el diferencial de volumen, o se puede escribir como, si yo cambio el campo, más bien como ds epsilon sub 0 por el campo, o sea que el campo, yo puedo pasar, no dejarlo en términos del campo eléctrico, sino de la densidad de flujo eléctrico, y me queda como d al cuadrado sobre epsilon sub 0 por el diferencial de volumen. Todas estas ecuaciones son lo mismo, depende. Más adelante, cuando veamos capacitores, vamos a ver que la energía almacenada, ¿cierto? Se puede tomar, si usted sabe la carga y el potencial, ¿cierto? Es 1/2 de Q por B, o recuerden ustedes que la capacitancia es la carga por unidad sobre el potencial, ¿cierto? Entonces yo lo puedo también calcular como 1 sobre 2 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Esto lo veremos entonces más adelante. Esa es la energía almacenada en un capacitor. Pero bueno, esta parte es muy bonita, la que les voy a explicar también cómo se calcula, por ejemplo, la energía almacenada. Cuando usted tiene un espacio vacío como este, digamos, este es un espacio vacío, voy a borrar acá. Ese es un espacio vacío, ahí no hay cargas. Y entonces yo quiero llenar este espacio con un determinado número de cargas. Yo las puedo contar, voy a llenarla con 2 cargas, con 3 cargas, con 4 cargas, con 5 cargas, con 6. Yo las puedo contar. Cuando yo las puedo contar, entonces yo puedo calcular la energía almacenada. Pero el método es bastante interesante y se lo tienen que aprender. ¿Sí me entiendes? Porque es bonito, es bonito. Mira, digamos que yo tengo, mostrar voltaje. Aquí no hay nada. Fíjese que si no hay en el espacio cargas, pues no hay campo. El campo es igual a 0 porque no hay cargas. Pero ¿qué pasa si yo traigo desde el infinito una carga acá? No realizo trabajo porque ahí no había cargas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo traigo desde el infinito otra carga acá? Entonces ya ahí esta carga afecta a esta carga. Entonces aquí sería, ¿cuál es la energía almacenada? La energía almacenada será, primero para traer esta carga, primera carga no hice trabajo, entonces ahí sería 0. Más, ahora para traer la carga 2, entonces ahí sería la carga que traje, que sería Q2, por el potencial de 2, en el punto 2 con respecto a la primera carga. Esa sería la energía almacenada. Si yo traigo una tercera, entonces, ¿cuál sería la energía almacenada? La energía almacenada va a ser, la primera carga no hice trabajo, entonces sería 0. La segunda carga, entonces, más la segunda carga, que sería la Q2 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 1. Más
cuando traje la tercera carga, entonces esta es afectada por estas dos cargas. Entonces sería más la Q3 por el potencial en el punto 3 debido a la carga 1 más la Q3 por el potencial 3 debido a la carga 2. Y esa sería la energía total almacenada en esta región. Es muy bonito. Y así sucesivamente. Si yo traigo la 4, entonces ya tendríamos 4 términos, muchos más términos. Vamos a mirarlo acá. Dice, considera el trabajo requerido para ensamblar carga por carga en una distribución de n igual a 3 cargas puntuales. La región se supone inicialmente libre de carga en el campo igual a 0 en todas partes, que eso es lo que dice acá. Libre de cargas. No hay nada. Primero considero esa región libre de cargas. Dice, el trabajo requerido para colocar la primera carga Q1 es este. O sea, es de traer la carga desde el infinito a este punto acá. Dice, en la posición 1 es 0, porque no había carga, no había nada. Por tanto, cuando Q2 se mueve hacia la región, se requiere un trabajo igual al producto de esta carga, o sea, de la Q2, por el potencial de Q1, porque ya había una carga. El trabajo total requerido para colocar estas 3 cargas es. Entonces tenemos la energía almacenada en esta región es igual al trabajo realizado de traer esta carga desde el infinito hasta el punto 1. Esta sería desde el infinito hasta el punto 2 en presencia de esta Q1. Y este trabajo sería desde el infinito al punto 3 en presencia de estas dos cargas de acá. Eso es como cuando uno está en una rumba, ¿no? Uno llega y no hay nadie. Uy, qué aburrimiento. Pero entonces ya llega otra persona. ¡Ay! Entonces ya se arma la rumba y hay una interacción entre las dos. Y ya llega un tercero. Uy, aquí hay un trío. ¿Cierto? Ya hay una interacción entre esas cargas. Eso es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Entonces, el trabajo de traer la primera carga, pues no hay trabajo porque no había nada. ¿Cierto? Más. El trabajo de traer la carga 2 sería la carga 2 por el potencial en el punto, aquí se lee así, en el punto 2 debido a la carga 1. Entonces aquí dice, cuando Q2 se mueve hacia la región, se requiere un trabajo igual al producto de esta carga, el producto de esa carga que se trajo, por el potencial de Q1, que sería acá. Este sería, y este de acá se lee, el potencial 2,1 debe leerse, el potencial en el punto 2, debido a la carga 1, en la posición 1. Ahora cuando traigo la carga desde el infinito al punto 3. ¿Sí? Entonces sería este término de acá. Sería la carga 3, como hay dos cargas, pues ya habrá dos términos. Entonces, la carga 3 será la Q3 por el potencial en el punto 3 debido a la carga 1, más la Q3 por el potencial en el punto 3 debido a la carga 2. Y se nota así. ¿Sí se lo aprendieron? Que es lo importante, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Ahora lo que voy a hacerlo es al contrario. Ya no voy a traer primero la carga 1. Voy a primero a traer la carga 3. Voy ahora primero traer la carga 3, luego la carga 2 y luego la carga 1. Entonces aquí hago esto. Dice, cuando las dos expresiones se trajeran en un sitio en el orden inverso, el trabajo total sería. Entonces sería, ahora voy a traer la carga 3, solo la carga 3. Estas dos no están. Voy a traer la carga 3, pues no realizo trabajo, ¿cierto? Si traigo la carga 2, sería la carga 2 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 3. Y si traigo la carga 1, sería la carga 1 por el potencial en el punto 1 debido a la carga 2 y la carga 1 por el potencial en el punto 1 debido a la carga 3. Ahora voy a sumar las dos, o sea, voy a sumar cuando las traje así y después cuando en el sentido inverso, las sumo las dos. Entonces, ¿qué me quedaría todo este término de acá?
¿cierto? Dice, cuando las dos expresiones arriba se suman, el resultado es 2 veces la energía almacenada. Entonces aquí pues tendría que tener, bueno, entonces estas serían las dos. Ahora voy a agrupar los Q sub 1, entonces voy a agrupar los términos que tengan Q sub 1, entonces este no, estos dos de acá. Y factorizo Q sub 1, entonces este sería el potencial en el punto 1 dividido a la carga 2, más el potencial en el punto 1 dividido a la carga 3. Y ahora voy a sumar los que tengan los Q sub 2 para factorizarlo, entonces Q sub 2 es este, y Q sub 2 es este. Entonces aquí estaría Q sub 2 factor del potencial en el punto 2 debido a la carga 1 más el potencial en el punto 2 debido a la carga 3. Y ahora voy a coger el Q3. El Q3 sería este de acá, este es el Q3, y ¿cuál es el otro Q3? Este de acá. Entonces el Q3 es el potencial en el punto 3 debido a la carga 1 más el potencial en el punto 3 debido a la carga 2. Ahora dice, el término Q1, este de acá, por el potencial del punto 1 de la carga 2 más el potencial de 1 debido a la carga 3, era el trabajo hecho contra los campos de Q1 y Q2, ¿cierto? De Q1, contra los campos de, este sería Q2 y este sería Q3. Únicas otras cargas en la región. Así que el potencial 1, 2, este de acá, en el punto 1 dio la carga 2, más el potencial en el punto 1 dio la carga 3, se puede escribir como el potencial en 1. Debido a las otras dos cargas. Entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos el que 2 veces la energía almacenada, esto no es total, esa es energía almacenada, permítame en cambio. Ese es el tablero 9. Se nota así como una E ahí. Es igual, como esto es potencial 1, entonces sería Q1 por B1, ¿cierto? Más, entonces este sería Q2 por B2 más Q3 por B3, de acuerdo a esta definición que se dio acá. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a esto, fíjese que es Q1 por B1, Q2 por B2, Q3 por B3, ¿cierto? Y este 2 lo pasamos a otro lado. Entonces, la energía almacenada para N cargas se define como está acá. Entonces, la energía almacenada es igual a 1/2 de la sumatoria de M igual a 1 hasta N de los QM por los BM. ¿Cierto? Y sabiendo que el Q se puede calcular como la integral de la densidad por el volumen, es por ejemplo, por eso es que también se puede calcular la energía almacenada aquí, ¿cierto? Y recuerden que este por este da, espérate. Estoy pensando una cosa. ¿Sí? No sé si tienen dudas ahí. No, señora. Ah, bueno, No, profe, no, señora. es un jueguito bien chévere aprendérselo. Que me quedé pensando en esa ansiedad. Estoy pensando en otra cosa. No me hagan caso. Ah, listo. Bueno. Bien. Entonces, y bueno, y todas estas definiciones, ¿dónde se puede calcular de acuerdo a los datos que nos den, la energía almacenada en un sistema? Esto lo veremos también, cómo se almacena la energía en un capacitor, que es esto, ¿no? Eso lo ven ustedes todo el tiempo. Ustedes me dan clases en esto de acá, cuando se trata de capacitores, ¿no? Ustedes ya han visto circuitos en serie, paralelo, etcétera, con capacitancia, calculan la carga, la capacitancia y el voltaje de cada capacitor, etcétera, etcétera. Entonces me dan clases ahí. Bueno, listo. Ahora, yo quiero retomar este ejercicio que hicimos acá. Dice, sea la función potencial, les dan el potencial en el espacio libre, halle la energía almacenada en el volumen de 1 metro cúbico centrado en el origen. Examine otros volúmenes de 1 metro cúbico. Entonces, con esto, con el gradiente de un potencial, yo calculo el campo eléctrico. Sería esta la magnitud. Y con el campo eléctrico, yo podría utilizar esta ecuación
que es un medio de epsilon sub 0 multiplicado por el campo eléctrico al cuadrado, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de 20. Entonces yo podría, dice, cada volumen minúsculo de dB tendrá asignado un contenido de W por dB, donde este W es un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Para este campo la densidad de carga es constante. Entonces aquí la magnitud de esto se lo puede escribir como, lo que pasa es que como yo ya tengo el campo en la magnitud del campo, yo podría utilizar esta ecuación y poder calcular la energía almacenada como un medio de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado, que sería 20. Y recuerden que epsilon sub 0 es 10 a la menos 9 sobre 36 pi, y ya solucionando esto yo puedo obtener la energía almacenada en julios sobre metro cuadrado. Así, cada volumen de un metro cúbico contiene esta cantidad de energía. Bueno, muy bien. Y en el otro ejercicio, por ejemplo, acá también me pedían la energía almacenada. Dice, halle la energía almacenada entre los semiplanos para R variando entre 0 y 1 y 0,6 y Z entre 0 y 1, suponga el espacio libre. Dice, para encontrar la energía almacenada en esa región limitada, en ese espacio, se debe encontrar la densidad a través de la región entre los semiplanos. Entonces, primero se hace halla el campo, pero aquí utilizo otra ecuación, que es el epsilon sub 0 por el campo al cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado por el diferencial de volumen. O sea que estoy casi que utilizando la misma ecuación. Un medio de epsilon sub 0, esta es la integral volumétrica del campo al cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado por el diferencial de volumen. Utilizo la misma ecuación. Entonces, esta es la magnitud del campo al cuadrado, que sería esta, ¿cierto? Y esto sería en cilíndricas, y este es el diferencial de volumen en cilíndricas. R por dr por dz. Entonces, dr varía de 0,1 a 6, que sería de 0,1 a 6. El de phi me lo están definiendo acá de 0 a pi sextos, y el de z me lo están definiendo de 0 a 1. Entonces, integro, recuerden que esto pues es una cantidad. Este r al cuadrado, aquí quedaría r cuadrado por r, ¿no? Este que 13. Porque es que algunos todavía, yo sé que ya con tantos ejercicios ya le están cogiendo el tiro, eso lo sé, tengo fe, ¿sí? Aquí sería, por ejemplo, esto, aquí hay un r al cuadrado, que este r con este r cuadrado se simplifica, y entonces me quedaría un r en el denominador. Este 60 sale, y este 60 al cuadrado sale, y este pi al cuadrado sale, que sería esto de acá, sería 60 por 60, 3600. Este es el epsilon sub 0, que sería esto. Este pi al cuadrado también sale, y aquí me quedaría un r cuadrado. Entonces aquí este r con este r, y ahí me queda 1 sobre r, y uno sabe que la integral de 1 sobre r es el logaritmo natural evaluado de 0,1 a 6, ¿cierto? Entonces ya tengo definido r. El de phi sería de 0 a pi sextos, y el de z sería de 1. Y bueno, aquí ya es más fácil, entonces aquí sería el logaritmo del límite superior menos el límite inferior, ¿cierto? Aquí, ¿qué hice yo? Ah, bueno, 3.600, bueno, el 1 medio. Uy, no lo puse acá. Permítame un segundo. Me comí un medio acá. 1 medio, ¿cierto? De 3.600 sobre 6 pi. ¿Por qué 6 pi? Ah, ¿por qué 6 pi? Ah, sí, por el pi sextos, ¿no? De 0 a pi sextos, entonces este es 6 pi, ¿cierto? 6 pi acá. Ah, bueno, aquí teníamos un pi con el... ¿Por qué pi cuadrado? Para que yo los hago y después no me acuerdo. ¿Por qué pi cuadrado? Aquí es un medio de 60. Pues porque se eleva al cuadrado, ya, me despisto a veces. Porque se eleva al cuadrado, el pi se eleva al cuadrado y quería pi, entonces acá sería, ¿listo? Pi sextos, eso. Después se cancela este pi con este pi de acá.
el epsilon sub 0 es 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Aquí sería el 0,6 dividido 0,1, eso daría 6. Entonces, el logaritmo natural de 6, como es esta energía en julios. Y bueno, resolviendo, yo como hice acá, yo saqué el logaritmo de 6, lo multipliqué por 3600, que me dio esta cantidad de acá, 645, ¿qué? 6450.33. Y luego aquí multipliqué 2 por 6 por 36 por pi al cuadrado. Pi es 3,1416. Aquí lo utilizo como 3,1416. O 2 por 6 pi, 6 por 3.1416 por 36 por 3. Bueno, como quiera. Y aquí entonces de eso me daría 4259.34. Y este por 10 a la menos 9. ¿Cierto? A la menos 9. ¡Ush! A la menos 9. Y luego dividí, y entonces esto me da 1.5 por 10 a la menos 9 joule, que es lo mismo que 1.51 nanojoules. ¿Preguntas? Profe, sí, qué pena, una duda. Convierta en un vector, que es este que está acá. Entonces yo hago el gradiente, que me lo convierte en vector. Entonces me puede dar el campo eléctrico. Y esas líneas que usted ve ahí pintadas son vectores de campo eléctrico. ¿Sí o no? Sí, sí, señora. Sí, porque el potencial, Glinda, es un punto, realmente es un punto. Usted dice, voy a mirar el potencial acá, vale 4. Es más, voy a pintar aquí en línea equipotencial. Esta es mi línea equipotencial. Si usted se fija, este vector es perpendicular a la línea equipotencial. ¿Cuánto vale? 4.2 voltios, pero yo lo quiero, ¿en qué dirección es ese vector? Entonces utilizo el gradiente. ¿Sí? Si yo tengo otra línea, digamos acá, todas, mira, ese vector, es más, voy a colocarlo, voy a borrarla y voy a colocarla exactamente en este punto. Mira, entonces si ves, el vector es totalmente perpendicular a la línea equipotencial, pero yo quiero saber cuánto vale ese vector, entonces utilizo el gradiente para dejarme ese punto como un vector en X, Y, Z. Por eso es que quedaría así el gradiente, ¿cierto? Este sería el gradiente. Porque esto es un valor escalar. Me lo convierte en vector. Fíjate acá. El potencial es una función escalar. Mira, es una función escalar. Y usted reemplaza en el punto X, Y, digamos X vale 1 y Y vale 2. Eso le da un valor. Sería 2 por 1, 2, más 4 por 2, 8, 8 y 2, 10. Potencial 10 voltios. Ay, no, yo lo quiero que me lo convierta en un vector. Utilizas el gradiente y te lo da en forma vectorial, pero ya te da el campo eléctrico, que sería menos 2ax menos 4y. Eso es muy bonito, me parece muy bacano. El gradiente te convierte una cantidad escalar en un campo vectorial. En un vector. ¿Sí quedó bien, Jessica? Sí, 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 señora, muchísimas Chévere, ¿no? gracias. Es muy bonito Sí, eso, sí, me parece muy bacano. gracias, profe. Claro que sí, mira, ahora vamos a hacer lo mismo. Fíjate que acá, y bueno, y con ese campo, yo teniendo el campo, puedo calcular la energía almacenada. En este caso, la energía almacenada de este campo es de 1.51 nanojoules, ¿cierto? Utilizando esta ecuación de acá, un medio de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado por el diferencial de volumen. Bueno, muy bien. Hágame el favor y hacen este ejercicio, ¿cierto? Bueno, yo ya hice la parte del... No, hagamos ese ejercicio. Voy a borrarlo. Ah, pero ya lo tienen arriba. Dice, un campo eléctrico entre dos conductores cilíndricos, concéntricos, que son capacitores concéntricos. Capacitores, cuando les dicen eso, capacitores concéntricos. Es uno dentro de otro. Es como tener
Ustedes saben eso porque ustedes manejan muchos alambres y ustedes saben que tienen el alambre aislante y tienen el alambre como tal. Esos son dos tubos concéntricos, ¿cierto? Estos son dos tubos concéntricos. Entonces acá dice concéntricos de R igual a 0,01 metro y R igual a 0,5 metros. Está dada por este campo en esta dirección. Aquí les están dando ya el campo, entonces no tienen que utilizar el gradiente, un potencial para hallar el campo. Aquí ya les están dando el campo. Si se expresan los efectos de borde, halle la energía almacenada en una longitud de 0,5 metros, ese es el alto es en la dirección Z, suponga que el espacio es libre. Por favor, entonces utilizamos la ecuación de un medio de la integral volumétrica de epsilon sub 0 por el campo, la magnitud del campo al cuadrado por el diferencial de volumen. Yo ya se los planteé acá, aquí ya saqué el epsilon sub 0. Yo quiero que hagan ese ejercicio de matemáticas y por favor en el chat me dicen cuánto les da esa energía almacenada ya. ¿Listo? Háganle pues. Es un ejercicio de matemáticas. Y en el chat me escriben cuánto les da ese valor de energía. De la energía almacenada. Entre esos dos conductores concéntricos. De radio 1 se quieta acá, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no haga nada, ¿no? Al contrario, tiene que organizar sus cosas para prepararse para mañana. Entonces yo no voy a dejar ejercicios acá. Más bien voy a dejar quieto ahí y haremos más ejercicios sobre este tema. Bueno, muy bien. Bueno, parece que es 0,22 microjoules, 10 a la menos 6. Revisa Alarcón porque a tus compañeros... Vale, profe, reviso, ok. Y lo mismo Alarcón García, ¿no le falta un por 10 a la menos 6? Y también Andrei. Lo mismo a Jessica. ¿No le falta un por 10 a la menos 6? Revisar eso. Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Listo. Posada le da 0,22. ¿Qué? Unidades, Posada. Joules, microjoules. ¡Uy! Voy. Bueno, listo. Vamos a hacerlo acá, a ver. Bueno. ¿Cómo? Quiero hacer este ejercicio. Ver la página 8. Entonces ya les había dicho a ustedes esto de este cuento de que a un espacio vacío yo traigo de a carguita y voy determinando el potencial, la energía almacenada. Luego hago la dirección opuesta y sumo esos dos. Sumo esto de traer la carga 1, luego la carga 2, la carga 3 y después traigo la carga 3, el contrario, ¿no? Traigo la carga 3, la carga 2 y la carga 1, lo sumo y calculo la energía almacenada. Entonces, esa es como la dinámica de ahora de los ejercicios que vamos a hacer ahí. Y ahí es donde me van a entregar un ejercicio. Vamos a hacer dos ejercicios. Mire, póngale cuidado. Dice, ¿qué energía almacenada en el sistema de dos cargas puntuales Q1 es de 3 nanocoulomb? Y Q2 es de menos 3 nanocoulomb. Esta es la página 15. ¿Cierto? Separadas una distancia de 0,2 metros. Entonces, yo voy a traer primero la carga Q1 en un espacio vacío. Entonces, pues, el trabajo sería 0. Pero cuando traigo la Q2, entonces sería la Q2 multiplicada por el potencial en el punto 2 debido a la carga 1. Ahora voy a hacer el contrario, voy a traer la carga Q2 primero, entonces el trabajo sería 0, y luego traigo la Q1, que sería la Q1, por el potencial en 1 debido a la carga 2, y lo sumo. Entonces aquí sería 2 veces la energía almacenada. Sí, 2 veces la energía almacenada, y sumo estos dos, que serían... Ay, la embarré. Sumo estas dos, que sería Q2 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 1 más Q1 por el potencial en el punto 1 debido a la carga 2. Eso que también también puede significar. ¿Significar se dice? Significar. Significa.
Yo la clase pasada estuve preguntándoles a ustedes, ¿cuál es el campo eléctrico de una carga eléctrica? N veces lo hice. Y entonces un estudiante llegó y me dijo que, por ejemplo, Guzmán Zambrano. Guzmán, ¿cuál es el potencial debido a una carga eléctrica? ¿Cuál es? ¿Tú te acuerdas? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuál es la fórmula del potencial? Listo. El que tiene la constante, ¿cierto, profe? El de K por Q sobre R cuadrado de la dirección. Ah, eso es R. No, ese es el campo, Guzmán, ese es el campo. Otra vez, Ah, no me borremos. acuerdo. Listo, Sí, Guzmán. sí, yo me acuerdo ¿Cuál que es lo el contesté, pero qué pena. potencial de una carga eléctrica? Ojo, que no es vector, es escalar. ¿Cuál es el potencial? Profe, espérame, lo recuerdo. Ajá. ¿Quién le colabora a Guzmán? Q Q, por Q 4 sobre 4 pi pi por epsilon por R, profe. R al Correcto, cuadrado. Guzmán. No, señor, no es al cuadrado, Dios. Es R, profe, qué pena. R. Sí. Sí, señor, es K por Q sobre R, K por Q sobre R, K por Q sobre R. Ese es el potencial de una carga eléctrica. K por Q sobre R. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo esto de acá y yo quiero calcular este potencial, fíjese que, mire, esto aquí me dice que es 8.16. ¿Cómo yo verifico que sí es este valor? Fácilmente. Porque yo tengo el valor de la carga. ¿Cuánto es el carga? 1 nanoculón. Entonces, mira, póngale cuidado. Me tiene que dar 8.14, ¿vale? Y yo voy a aplicar la fórmula que te estoy diciendo que me repitas. Lo voy a hacer. Oh, tengo abierto este tablero. Entonces lo voy a hacer acá, en este tablero. Espérate, porque es el que tengo abierto. Te voy a verificar ese valor con la fórmula. Ay, no tengo espacio. Espérate y verás. Este es el tablero 15. Voy a verificar ese valor que me dice, ¿cómo se llama? Fit Colorado, que es ese valor. Voy a ver si es cierto. Yo como corroboro. Yo digo, la carga es un nanoculón. Entonces el potencial, con la fórmula que la profe me dijo, el potencial es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre culón cuadrado, por la carga que es un nanoculón, que es 10 a la menos 9, ¿cierto? Culón sobre la distancia. Entonces yo tendría que calcular la distancia entre esta carga y este punto de acá. Entonces lo voy a hacer con este flexómetro. Esto está en centímetros, toca pasarlo a metros. Entonces voy a colocar esta acá, lo más exacta posible. Y voy a medir acá, aquí donde está, acá. Esa es la distancia. Ay, me dice que es 100, y no me deja ver. 116.7 centímetros. Entonces aquí sería sobre la distancia al cuadrado. Me dice que es 100.16, creo que sí. 16.7. 116.7 centímetros. Entonces uno lo que hace acá es centímetro a metro. Un metro equivale a 100 centímetros. Y entonces esto es correr la coma, daría 1.16 metros, ¿sí? 100 centímetros dividido entre 100 daría 1.16 metros. O sea que aquí es 1.16 metros. Me tiene que dar lo que dice FIT. Entonces aquí sería fíjate aquí a este 10 a la 9 por 10 a la menos 9 es 10 a la 0, que es 1. Entonces simplemente es dividir 9 entre 1.16. Entonces sería 9 dividido 1.16 y me da 7.75. ¿Y cuánto da ahí? No da. Ah, bueno, 8, más o menos, ¿cierto? Tal vez no tome bien el valor. Es que esta carga como está tan grande, entonces puede ser tomado, pero más o menos, ¿cierto? 8 a 7 está bien, ¿cierto? Es con eso, porque es el potencial de eléctrico de una carga eléctrica es K por Q sobre distancia, sobre R. Punto. Eso no es muy difícil de aprenderse. Con ese concepto de que eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? El potencial en el punto 2 debido a la carga 1 se define como Q1, ¿cierto? Q1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la distancia entre 2 y 1, que es la distancia entre 2 y 1, que es D, más Q1 por el potencial, este es el potencial en el punto 1 debido a la carga 2. Entonces aquí sería Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 por D. ¿Qué observo yo? Pues son como iguales, ¿no?
Q2 por Q1 sobre esto es lo mismo que Q1 por Q2. Entonces esto es 2 veces Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon sub 0 por D. Con este 2 de acá se simplifica y quedaría que la energía almacenada entre dos cargas eléctricas, y eso es lo mismo que se le llama la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon sub 0 por D, que es la distancia entre las dos cargas. Entonces, Q2 vale 3 nanocoulomb, o sea, 3 por 10 a la menos, bueno, menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb, por Q1, que sería 3 por 10 a la menos 9 coulomb, sobre 4pi epsilon sub 0, que es 10 a la menos 9 sobre 36pi. La distancia entre ellas, no la coloqué, no sé por qué, yo no sé si eso está bien. La distancia entre ellas es de 0,2. Voy a borrar eso porque creo que no le coloqué. ¡Ay, la coloqué! Ah, bueno, ya borré. Entonces aquí sería la distancia entre ellas, que está en metros. Sí. Entonces aquí sería 0,2 metros. ¿Cómo se opera eso? Entonces aquí sería simplemente negativo menos 3. Yo podría simplificar este menos 9 con este menos 9, ¿cierto? Empiezo a como a simplificar antes. Dime. No, profe, que ¿Sí? Entonces yo podría primero simplificarlo. Aquí es cuarta una y aquí 4. ¿Qué? 9. Voy a simplificar antes de multiplicar esta de acá con este de acá, ¿cierto? Antes de multiplicar. Y entonces me quedaría el menos, listo, ya coloqué el menos. Sería menos. Este 9 pasa aquí al numerador porque es como 1 sobre 9, ¿no? 1 sobre 9. Si hago la ley de la oveja, entonces aquí sería 3 por 3, 9, y 9 por 9, 81. Entonces aquí sería 81 por 10 a la menos 9 dividido 0,2. Esto es julios, ¿cierto? Aquí es como tener coulomb por coulomb. Bueno, aquí no estoy manejando unidades, entonces yo voy a borrar acá esto, ya sé que eso es en julios. Entonces, la energía almacenada sería 81 dividido 0,2. 405, ¿cierto? Por 10 a la menos 9 julios, que lo puedo escribir como 405 nanojoule. ¿Preguntas, jóvenes del futuro? Interesante, ¿no? Eso sería con 2 carguitas. Bueno, ya hemos visto con 3, con 2. Vamos a hacer uno muy bacano que es con 4 carguitas. Esta. Es muy bacana. Dice, haya la energía almacenada y luego ustedes hacen el otro. Y ese sí es el que me suben al sistema. Entonces aquí dice, haya la energía almacenada en un sistema de 4 cargas puntuales idénticas, Q igual a 4 nanocoulomb, en las esquinas de un cuadrado de 1 metro. Yo hice el procedimiento, aunque no va a ser necesario porque ahorita lo generalizamos, pero yo quiero que lo hagan así. Yo creo que el ejercicio que me hagan ahorita lo hagan así. O sea, primero calculen, digan, bueno, yo voy a traer primero la carga 1 en el espacio vacío, campo 0, y entonces el trabajo sería 0. Luego voy a traer desde el infinito, ¿no? Siempre se trae desde el infinito al punto 2, porque bueno, la fórmula que estamos diciendo que el potencial es K por Q sobre R, es porque hicimos, se acuerda que lo hicimos para 2 cargas, el potencial para 2 cargas, pero consideramos que una de las distancias estaba en el infinito, que yo traía la carga, ¿sí? Porque lo hicimos entre una distancia conocida y después dije que una de las distancias era el infinito. Entonces ese potencial era 0 en el infinito. Y yo les había dicho que si uno mide aquí, por ejemplo, si tiene esta carga, estas cargas acá, esta carga acá, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros equipotenciales.
¿dónde es que se marca el potencial? Acá. Entonces, yo les decía, ¿cierto? Espérate, otra vez borro, espérate. Yo siempre pongo positiva porque soy muy positiva, o sea, en la vida sí, y sí, voltajes, Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acá, yo les, bueno, no puse una positiva, puse una, puse eso. Entonces, aquí, por ejemplo, yo marco la línea equipotencial y ahí me marca cuánto vale esa línea equipotencial, cuánto vale esta, y uno observa que a medida que yo me voy alejando de la carguita, el potencial va disminuyendo porque el potencial y la distancia son inversamente proporcionales. ¿Sí? Aquí es 13.7 voltios, 6.3, 4.2, 3.2, 2.4 y 2. ¿Cierto? ¿Y para qué? Se me olvidó. Se me olvidó lo que le estaba diciendo. Ah, sí. Entonces nosotros calculamos en la anterior clase, nosotros calculamos la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, entre este punto y este punto. Y el potencial era la K por la Q sobre 1 sobre R1, donde R1 era mayor potencial, menos 1 sobre R2, donde, sí, eso es para cuando son entre dos. Pero si yo le dije, si R2 va desde el infinito, entonces sí ese es el potencial, K por Q sobre R. Entonces, por eso es que yo siempre estoy diciendo que traigo, esta es la carga Q1, pero viene desde del infinito al punto 1, sería entonces 0 el trabajo. Ahora, esta misma carga 2 la voy a traer desde el infinito al punto 2 para que se me valga ese cuento de que el potencial es K por Q sobre R. Espero haberme hecho entender. Bueno, entonces como traigo la carga 2, entonces aquí sería la carga 2 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 1. Ahora como traigo la carga 3, que sería esta, y dice que en las esquinas de un cuadrado, ¿no? Haya la energía almacenada en un sistema de 4 cargas puntuales idénticas en las esquinas de un cuadrado del lado 1. Entonces aquí voy a traer desde el infinito a este punto para formar el cuadrado, ¿no? A este punto. Entonces aquí sería que Q3, la carga que traje, por el potencial en el punto 3 debido a la carga 2, más Q3 por el potencial en el punto 3 debido a la carga 1, más. ¿Cuál sería la cuarta? Desde el infinito a este punto. Entonces sería Q4, bueno, sería Q4 por el potencial en el punto 4 debido a la carga 3, más Q4 por el potencial de la carga en el punto 4 debido a la carga 2, más Q4 por el potencial en la carga en el punto 4 debido a la carga 1. Todas son en el punto 4, esta debido a la carga 3, debido a la carga 2, debido a la carga 1. Y luego hago al contrario. Ahora yo no voy a traer Q1, sino que voy a traer Q4 primero. Luego traigo Q3, luego traigo Q2 y luego por último Q1. Entonces ahora Q4, como está el espacio vacío, entonces el trabajo es 0. Si traigo Q3, entonces sería Q3 por el potencial en el punto 3 debido a la carga 4. Si traigo Q2, entonces sería por el potencial 2, que en el punto 2 debido a la carga 3 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 4. Y ahora voy a traer la carga Q1. Entonces aquí sería la carga Q1 por el potencial en el punto 1 debido a la carga 2 más el potencial en el punto 1. La carga 1 por el potencial en el punto 1 debido a la carga 3 más el potencial en el punto 1. ¿Qué? La carga 1 por el potencial en el punto 1 de la carga 4. Y luego sumo los dos. Luego agrupo lo que es Q1, me quedaría por multiplicado por esto, Q2, Q3 y Q4. Y me queda esto que está acá. Yo sabiendo la regla de que el potencial en el punto 1 debido a la carga 3 más el potencial en el punto 1 debido a la carga 4 es esto, es B1, el potencial en 1. ¿Cierto? Y así con las otras. Aquí sería Q1 por B1, Q2 por B2, Q3 por B3, Q4 por B4. Y esto es igual, como todas las cargas son idénticas y las distancias entre ellas son idénticas, entonces esto es lo mismo que escribir 4, 1, 2, 3, 4 por Q1 por B1. ¿Pero qué es B1? ¿Qué es el B1? ¿Qué es el potencial en 1? El potencial en el punto 1 debido a estas tres cargas, el potencial en 1 debido a estas tres cargas es igual al Q2 dividido el 4pi epsilon sub 0 por la distancia R, por R entre la distancia entre la carga 1 y la carga 2, más la carga 3 dividido 4pi epsilon sub 0 por R entre la distancia 1 y 3, más la carga 4 sobre 4pi epsilon sub 0
por la distancia entre la carga 1 y 4. ¿Sí ves? Entre las otras tres cargas, 2, 3 y 4. Esta es la distancia 1, 2, esta es la distancia 1, 3 y esta es la distancia 1, 4. Ese sería el potencial 1. Sí, claro, porque es que B1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque B1, póngale cuidado, porque B1 es ¿qué? Es Q2 sobre 4 pi epsilon sub 0 por R1. ¿Sí? Eso lo vimos acá, mire, cuando eran dos cargas. El potencial en el punto 1 debido a esto es de acá. Carga sobre 4 pi epsilon sub 0 por AD. Bueno. Ya vamos a terminar. Entonces esto sería 4 veces Q1 por B1, donde B1 es esto que está acá. Memoria. Entonces, como las cargas son iguales, yo puedo factorizar, para calcular B1, yo puedo factorizar las cargas y el 4 pi epsilon sub 0. Y esta es la distancia entre 1 y 2, que sería esta distancia 1 metro. La distancia 1, 3 sería 1 metro. Y la distancia 1, 4 sería la raíz cuadrada de 2. Entonces ya aquí factorizo Q sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 sobre R1, 2, 1 sobre R1, 3, que sería esta. ¿Cierto? Si este es 1 y este es 1, es raíz cuadrada de 1 más 1, 2. Más la distancia R1, 4, que es esta. Bueno, este sería 2 más 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Soluciono eso. Sé que la carga es 4 por 10 a la menos 9. Divido 4 pi por 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Se simplifica este. Saco 4 pi, 36 pi. Acá me da 9 por 4, 36. Soluciono y este sería el potencial en el punto 1. Entonces la energía almacenada, si yo me devuelvo, ¿cierto? Sería 2 veces la energía almacenada es igual a 4Q1B1. Como yo sé quién es Q1 es 4 nanocoulombs. Sé cuánto es el potencial 1 y este 2 lo paso aquí, entonces esto quedaría 2 por Q1 por B1. ¿Qué sería esto? Y la energía almacenada. No sé, ustedes son ingenieros. Y los ingenieros tienden a ser muy prácticos en las operaciones matemáticas. Por eso es que ustedes se meten a programar, a hacer programación. Ustedes programan en MATLAB, se programan en varios sistemas. ¿Cómo podrían generalizar eso? Sería interesante hacerlo, ¿no? ¿Cómo es si yo no tengo, digamos que 4 cargas, sino, por ejemplo, 6 cargas? Y no quiero hacer todo esto que yo hice acá. Este es fácil porque esto es un cuadrado, ¿no? Entonces las distancias entre las cargas son las mismas. Entonces por eso es que yo digo que aquí, si yo lo calculo el potencial en 1, aquí sería Q1 por B1. ¿Es diferente, yo les pregunto, si yo lo hiciera por Q2 por B2? ¿O es diferente si yo lo hiciera por Q3 por B3? O sea, 4 veces Q2 por B2, o 4 veces por Q3 por B3, o 4 veces por Q4 B4, ¿sería diferente el resultado de la energía almacenada? Profe, pero las Q serían iguales, ¿no? Ahí en ese caso, ¿en qué afectaría que fuera uno de dos, profe? Es que esa es la parte que no entiendo, profe. No sé si me puedes volver a retroalimentar. Pues no le entiendo su pregunta. Profe, es que ahí tengo, ¿por qué 4Q1? Pero, a Ahí, ver, ¿quién me ¿por qué las espérate, cargas son espérate hace iguales? su pregunta ahorita. Espérate sus preguntas ahorita. Ah, ok, profe. ¿Alguien sabe la pregunta que yo hice porque no fue contestada? Profe, daría igual, pues porque Sería las igual, cargas correcto. son Sí. iguales y las distancias también. Entonces no importaría si yo multiplicara el 4 por Q1B1 o el 4 por Q2B2 o el 4 por... ¿Sí me entiendes? La energía almacenada sería lo mismo.
¿cierto? Recuerden que ahorita le contestamos la pregunta al estudiante, pero quiero que me obtener respuesta a mi pregunta si alguien entendió. Fíjese que la generalización de la energía almacenada es esta, donde este es QM, Q sub M por B sub M. O sea que si yo tengo dos cargas, ahí sería un medio de 2 por Q sub M por B sub M. Si yo tengo 3, sería un medio por 3 Q sub M por B sub M. Si yo tengo 4, sería un medio por 3 por Q sub M por B sub M, y así sucesivamente. Es por eso ese procedimiento. Y eso debe ser captado por un ingeniero. Ese es el ingeniero. El físico es el que se pone aquí a mirar que el espacio vacío, que campo eléctrico cero, que si yo traigo una carga desde el infinito del punto al espacio vacío, ahí no hago trabajo, que si ya ahora traigo otra carga, pero está esa otra carga, entonces hay una interacción entre esas cargas y el potencial sería, la energía sería, cuando traigo esa otra carga, sería la Q2 por el potencial en el punto 2 debido a la carga 1, ¿cierto? Pero ahora si hago 3 y así, eso hace el físico. Pero el ingeniero es el que le dice, ¿sabe que usted lo puede hacer así? ¿Ya? Esa es la diferencia entre nosotros. La practicidad la tiene el ingeniero. Entonces, ahora sí, ¿sí me entiendes? Eso. No variaría, no tendría por qué variar. Lo importante es que usted tome, de acuerdo a la fórmula que le acabo de mostrar, aquí es 2 veces la energía almacenada, porque ya saben por qué es 2. Porque la hago en un sentido y luego lo hago en otro sentido, me devuelvo. Entonces, por eso es 2 veces, ¿cierto? Y entonces, teniendo esto que está acá, pues ¿cuántas veces es lo mismo? 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 veces eso mismo. Y no importaría si la pregunta mía, ¿será que si yo tomo aquí Q2 y B2, me daría diferente si yo tomo aquí Q3 y B3 o si yo tomo aquí Q4, B4? No, porque las cargas son las mismas y el potencial es el mismo. Ahora sí la pregunta. Espero haberme hecho entender. Dime la pregunta. No, profe, tal cual la compañera me aclaró esa parte. No nos Ah, la aclararon lo compañera, otro. yo no, perdón. Bueno, los dos, qué pena, profe. Tenía como la misma inquietud, pero listo, profe. Gracias. De nada, sí. Bueno, listo. Eso es. Pero yo quiero que háganlo con Q2 por B2, a ver si les da lo diferente. No, no les da diferente. Una cosa, aquí B1 sería el potencial de la carga 1, ¿no? El potencial de la carga 1, ¿cuál sería? Sería Q1 por 4 pi epsilon sub 0 por R1. Momento. Ah, no, el potencial de 1 sería esta, perdóneme, el potencial de 1 sería esta. Todo esto que está acá. ¿Cuál sería el potencial de 2? Sería Q2 por B2. ¿Cuál sería el potencial de B2? Sería eso mismo, pero en B2 sería como el potencial debido a las otras cargas, no de 2. Sería B2 acá. Entonces sería la de 1, la de 3 y 4. Listo, háganle. Hagan por favor, para entregarme entonces calculado, no con este Q1B1, sino con Q2B2. Y además me hacen este que está acá, en este tablero, ya se los muestro. Hacen hallen la energía almacenada en un sistema de 3 cargas puntuales iguales, Q igual a menos 2 nanocoulomb, dispuestas en una línea con 0,5 metros de separación entre ellas. Me hacen utilizando el método que les enseñé, y me hacen esta última. Dado el potencial 3x al cuadrado más 4xy voltios, halle la energía almacenada en el volumen descrito por X entre 0 y 1, Y entre 0 y 1 y Z entre 0 y 1. Listo. Tienen 1 hora y media les puedo dar.
que está largo. El otro está en este tablero está en Calameo, ya lo pueden mirar, para que por favor lo miren. Entonces hacen el que les dije, calculando aquí en vez de Q1 hacen Q2B2, ¿cierto? Q2B2, a ver si les da lo mismo, ¿cierto? Y hacen estos, por favor toman pantallazo, este del medio no, sería interesante, pero no. No hay tanto tiempo. Entonces voy a hacer un cuadrado para no borrarlo, pero para indicar que este no. Entonces este no. Solo hacen este y este. Un pantallazo, por favor, si son tan amables. Igual ahorita lo subo. Profe, no lo podríamos dejar de tareas para estudiar un poquito No, para porque la hacer de clase es mañana. hasta las 10. Qué pena contigo, la clase es hasta las 10. Son las 7:58. Aquí voy a anotar para que quede claro qué horas estoy dejando esta actividad. A las 7:58 p.m., ¿cierto? Y les estoy dejando hora y media, o sea, a las 8. ¿Qué? 8:30. Hora y media. La clase es hasta las 10 p.m. Profe, un favor, ¿me podría dejar ver el ejercicio anterior? Sí, con mucho gusto. Quiero que hagan el procedimiento donde dice que... ¿No? ¿Cómo, nena? ¿Aló? ¿Cómo? Profe, dijiste que hora y media, entonces sería hasta las 9:30 los Ay, qué ejercicios. pena, es que no sé sumar. Nueve y media, sí, señor. El ejercicio halle la energía almacenada en un sistema de 3 cargas puntuales iguales de Q igual a -2 nanocoulomb dispuestas en línea con 0,5 metros de separación entre ellas. Quiero que lo hagan tal como lo estoy haciendo acá. O sea, calculen la energía almacenada con estos términos así, en una dirección, luego en la otra dirección lo suman, luego factorizan el Q1 y Q2, ¿son cuántas cargas? 3, y Q3, tal cual, ¿cierto? Les da algo como esto, y entonces aquí sería 3Q1 por B1, y calculan el potencial 1. Si tienen dudas, me dicen, por favor, y listos. ¿Listo? Y el otro sí es fácil porque es calcular, dado el potencial, halle la energía almacenada, y para hallar a la energía almacenada tienen que hallar el campo eléctrico como menos el gradiente de un potencial. Y este está en coordenadas cartesianas, es supremamente sencillo. El gradiente es bastante sencillo. Son las 7:58, comenzamos y terminamos a las 9:30. Y aquí voy a estar por si tienen dudas.
Voy a escribir acá eso, este otro punto, acá, para acordarme. Entonces aquí sería del tablero. De trabajo. Se tiene, si quiere esto no lo repiten, sino vamos a repetirlo desde